Perfecto, estamos al aire nuevamente. Muchas gracias por estar aquí online otra vez junto con nosotros con este webinar de IF, con la Academia de IF Chile. Estamos muy sorprendidos en realidad con la respuesta que esto ha tenido, es mucho más de lo que nosotros esperábamos. Vamos a poner acá, eh, como muestro muy grande. Perfecto, acá. Ok, otra vez estamos con ustedes. Muchas gracias por estar en vivo. Son más de 200 personas. Justo el momento de empezar a las 4:01 minutos. Muy puntual. Contentos por mantener esta iniciativa en el tiempo. Hemos tenido destacadas invitadas y también invitados a esta iniciativa, a este programa. Lo que buscamos desde IF es reunir en un solo espacio físico y también virtual, sobre todo hoy más que nunca, a diferentes organizaciones, personas, líderes que tengan que ver con los temas que a nosotros nos interesan. Que principalmente son el emprendimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico, el arte, el diseño. Y hoy tenemos la oportunidad justamente de tener un emblema en estos temas en nuestro país y también en Latinoamérica. Es muy agradable esta posición de poder presentar a alguien, porque muchas veces estas personas que son tan destacadas en sus propios ámbitos, muchas veces son también muy modestos, ¿eh? Como que se sienten un poco incómodos que hablar de sí mismos, de lo magníficos que son. Entonces, a ver si yo tengo la oportunidad de hacerlo directamente. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a escuchar y conversar, de hecho, con Leo Prieto. Leo Prieto es una persona bastante significativa en el ecosistema de emprendimiento e innovación, tanto en Chile como en Latinoamérica. Empezó a los 16 años con una de sus primeras empresas, la primera empresa, que luego se transformó en proveedora de otras empresas grandes en Latinoamérica en el ámbito de la tecnología, el desarrollo web, por allá a mediados de los 90, cuando esto no era tan común como hoy. Y de ahí en adelante Leo ha estado involucrado con el desarrollo de la tecnología, ha podido ser como un símbolo de estos temas en nuestro país, en el continente. Ha viajado por diferentes partes del mundo, siempre preparándose y creciendo más. Hoy en día dirige una nueva empresa en tecnología, Odd Industries, y también está vinculado con el mundo de IF, porque fue gerente, de hecho, del Santiago Makerspace en su momento, fue el adulto responsable, como él se autodenomina, y estamos muy contentos por tenerlo acá el día de hoy. Así que damos la bienvenida al distinguido Leo Prieto. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias Javi por esa tremenda invitación. Tal como él decía, nos tocó trabajar mucho juntos con Javi cuando yo era en el papel el gerente general del Santiago Makerspace, un término que no hace mucho sentido, así que siempre prefería referirme como el adulto responsable, el que tenía que firmar los papeles y hacerse cargo si es que quedaba alguna embarrada en ese espacio alucinante. Aprovecho a saludar ahí a Alex, Eli, Diego, Judith, Cecilia, Gaby, gracias a todas las casi 300 personas que hay conectadas en este momento. Y la intención de la charla, si es que lo podemos llamar así, de hoy, es hacer algo un poco diferente. Y tengo acá algunas láminas con las que me quiero apoyar para hablar de algunos datos, algunos hechos, algunas cosas específicas. Entonces estoy acá reciclando algunas láminas que quizás algunos de ustedes pueden haber visto en una charla anterior, pero no se preocupen que lo que voy a decir va a ser distinto a lo que he dicho antes, pero por tiempo es más eficiente apoyarse en imágenes que ya existían. Pero más que eso es la conversación. La idea es que la mitad de esta sesión sea yo contando algunas cosas y la otra mitad sea que conversemos sobre la contingencia, cómo todo esto afecta al mundo que estamos viviendo hoy específicamente, lo que está pasando hoy día, lo que nos ayuda a entender y ver el mundo actual de una forma muy diferente. Y quiero partir obviamente mencionando acá el elefante blanco en la sala. No quise compartir la pantalla de la forma tradicional, ¿cierto? Mostrarlo directamente del computador porque es un poco árido y aburrido. Así que quise físicamente compartirles pantalla. Este, como ustedes pueden ver, es estos iMac que tiene más de 15 años, un objeto de diseño maravilloso que sigue funcionando casi 20 años después. Y me encanta tener estas piezas de tecnología
operando y funcionando impecablemente como se hicieron, para pelear un poco también en contra de la obsolescencia programada. Siempre creemos que tenemos que tener la última tecnología, el último computador, la última pantalla, el último celular, ¿cierto?, para poder hacer las cosas. Y la verdad es que no lo necesitamos. La verdad es que hay cosas hechas hace más de 20 años que funcionan perfecto, y hoy día toda la charla la vamos a hacer con un computador que fue hecho, insisto, hace más de 20 años, y yo encuentro que todavía no hay ningún objeto ni parecido. Les pido disculpas, acá pasa algo, Javi, sálvame, acá pasa algo muy particular, me tocaron el timbre, no esperaba nada. Denme un segundo, porque estoy solo para entender qué fue eso. Un Bueno, segundo y vuelvo. si esto no demuestra que estamos en vivo, no sé qué podría hacerlo. Vamos a silenciar igual a León. Entonces, quería destacar que muchas personas están deseando estar bien de salud. Nosotros estamos preocupándonos bastante por el tema de la salud también de nuestros miembros de las diferentes sedes de IFE a lo largo del país. Y Alejandro Monsalves nos desea estar bien de salud y él está en Antofagasta. Tenemos una sede allá en IFE Antofagasta. Y Temuco, Portugal. Tenemos un público bastante variado el día de hoy, llegando a las 300 personas. Y lo que estamos haciendo con este ciclo en general es poder tener temas relevantes que nos sean de interés a todos los miembros de esta comunidad virtual y física. Y acaba de volver León. Acabo de volver. Les pido Uberit. disculpas. Saludos a Miami, a Puerto Montt, a Lima, a Mantagua, a toda la gente que está conectada de distintas partes. Ya, ahora sí, no habrán más interrupciones inesperadas. Yo creo que es parte de la gracia de estar haciendo esto en vivo y desde la casa. Bueno, entonces solo para cerrar esa idea, no desechemos la tecnología, no botemos las cosas, no persigamos la última cosa brillante, y siempre que podamos, un pequeño mensaje de entrada: compremos usado. Siempre que podamos, compramos algo que alguien no necesita y que probablemente sirve y cumple tu necesidad más que suficiente. Yo sé que es emocionante sacar cosas nuevas de caja, pero es mucho más emocionante darle nueva vida a algo que sigue funcionando. Como les contaba, la idea de la conversación de hoy día es hablar sobre la inteligencia colectiva, un tema que a mí me obsesiona personalmente. Y la inteligencia colectiva, en pocas palabras, es, o como a mí me gusta resumirla, es sumar la capacidad de todas las personas, de todos los humanos, de todos los cerebros que hay en este planeta, para beneficio colectivo también, ¿no es cierto? Hablamos mucho de inteligencia artificial, del poder de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a cambiar y, yo estoy convencido, mejorar cosas en nuestro mundo, pero la tecnología es solo una herramienta, ¿cierto? Si no la usamos de la forma correcta, o si le damos un mal uso a la tecnología, la inteligencia artificial puede ser muy perjudicial para nosotros también. Pero yo creo que se habla menos sobre la inteligencia colectiva y el poder que ha tomado hoy en día gracias a la tecnología. Hoy día podemos hacer cosas que no podíamos antes, podemos sumar nuestras cabezas de una forma en que no podíamos antes. Y al final, ese conocimiento, sumar cada uno un pequeño granito de arena, un punto, una coma, ¿cierto?, una frase para construir algo juntos, es un tipo de dato. Y obviamente eso me lleva a mi obsesión a los datos finalmente. Y yo estoy convencido que los datos resuelven problemas. Podemos debatir mucho sobre eso, pero obviamente que el dato en sí no tiene la capacidad de resolver un problema. Es como tener un gran auto de Fórmula 1, si no tienes un buen piloto adentro de ese auto no va a ganar carreras. Entonces, obviamente, ese dato sí depende de quién lo tiene, cuándo lo tiene, cómo lo usa, pero también sin un buen auto de Fórmula 1, un gran piloto no puede hacer nada. Entonces, necesitamos esos datos, necesitamos estos autos de Fórmula 1 para ponérselos en las manos de nuestros pilotos, ¿cierto? Y pilotas, no sé si se puede decir, para que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos. Y hoy día estamos viendo un problema tremendo, una crisis sanitaria global, y obviamente esto es una oportunidad alucinante. Sí, es una crisis humanitaria, es terrible, es realmente dramática, pero la parte positiva o el lado que a mí me gusta tratar de verlo es que por primera vez en la humanidad todo el planeta está enfocado y viviendo el mismo problema en simultáneo. Esto nunca había pasado en la vida antes. Habíamos tenido pandemias en el pasado, habíamos tenido fenómenos, ¿cierto?, globales como guerras mundiales, pero no a esta escala, a la escala en que
todos los países están afectados por esto y a la escala en que esto se ha movido así de rápido, por la forma en que nos movemos hoy día, ¿cierto? Los vuelos en avión y lo rápido que se puede esparcir un virus, eso no existía hace 100 años. Y también que hoy día podemos comunicarnos y funcionar de una forma distinta, ¿cierto? Imagínense lo difícil que hubiese sido esta cuarentena sin tener videoconferencias, sin internet, sin redes sociales. Hubiéramos estado mucho más aislados y quizás se hubiese hecho mucho, mucho más difícil. Pero lamentablemente cuando hablamos de datos, la mayoría de la gente piensa en Facebook. Y Facebook nos mostró el lado negativo de los datos, ¿cierto? Básicamente Facebook usa el dato de las personas para el beneficio de las empresas. Y yo creo de que es mucho más valioso poder usar los datos de las empresas para el beneficio de las personas. Y uso empresas en el término más amplio posible, si quieren, digámosle organizaciones, para que no sean solamente empresas privadas, sino que pueden ser gobiernos, pueden ser instituciones multinacionales, ¿cierto? Multilaterales. Pero si juntamos esas fuentes de datos y las compartimos entre los distintos países y logramos esta inteligencia colectiva a escala global, realmente podemos abordar y resolver problemas dramáticos como lo que estamos viendo hoy. El riesgo, obviamente, de los datos es, al igual que con la inteligencia artificial y con cualquier herramienta al final, es el mal uso. Y sabemos que, y yo he escrito mucho en mis redes sociales al respecto, que necesitamos los datos para poder entender, ¿cierto?, la evidencia, los hechos, para poder entender lo que está pasando. Y yo estoy convencido que sin datos no podemos ganarle a esta pandemia, ni a ninguna de las grandes crisis. Y por lo tanto necesitamos asumir de que nuestros gobiernos, nuestras instituciones, tienen que acceder a ciertos datos nuestros. Y eso obviamente abre una puerta que puede ser muy riesgosa, porque si se abre demasiado esa puerta, con la excusa de nuestra seguridad, los gobiernos pueden nunca parar de entrar, ¿cierto?, hacia nuestra privacidad. Y muchos gobiernos autoritarios especialmente, van a aprovecharse de esta excusa del coronavirus para tratar de espiar, observar, rastrear, ¿cierto?, invadir la privacidad de sus ciudadanos más allá de lo razonable o de lo que realmente es necesario. Entonces sí, hay riesgo en cada una de estas cosas, hay riesgo en casi todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Y el punto es cómo mitigamos esos riesgos, cómo nos preocupamos de esos riesgos. Y yo estoy convencido de que los datos son una pieza clave para poder mejorar problemas, para hacer las cosas bien, ¿cierto? Datos para el bien. Y justamente cuando juntamos todo el mundo pensando en el mismo problema, empezamos a poder compararnos de una forma en que no podíamos antes. Como vamos a ver ahora en la presentación, los datos pueden ser interpretados de muchas formas distintas. Y datos que creemos que son comparables puede que no sean comparables. Hemos estado todos obsesionando con números, ¿cierto?, de número de personas contagiadas, número de personas fallecidas, número de personas recuperadas. Y estamos comparando los números de China con los números de Italia, con los números de Estados Unidos, con los números de Chile, y nos empezamos a dar cuenta de que no se está comportando igual en todos los países. Y empezamos a darnos cuenta de probablemente estamos todos compartiendo datos, estamos haciendo inteligencia colectiva de una forma relativamente mezquina. Cada uno está compartiendo los datos de la forma en que le acomoda. Quienes sean más transparentes, ¿cierto?, van a preocuparse de ser lo más explícito con sus datos. Quienes estén en países más autoritarios, ¿cierto?, el gobierno va a tener mucho más control sobre esa información y va a decidir qué datos vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el caso de Italia versus Alemania. Italia, por ejemplo, tiene una de las tasas de fallecidos por coronavirus más altas del mundo, pero sabemos que, y esto publicado, cuando digo sabemos que, esto viene publicado por el científico jefe del gobierno de Nueva Zelanda. Puedo compartir después el enlace para que lo vean, esto no es simplemente una anécdota, esta es la forma en que publicó el gobierno de Nueva Zelanda comparando los datos y la forma de reportar datos de múltiples países. Y según el gobierno de Nueva Zelanda, Italia a cada persona fallecida le hacía un test post-mortem de COVID-19 y por lo tanto, incluso si la razón aparente de muerte era otra, después de muerto le hacían el test de todas maneras y si tenía COVID lo marcaban como una muerte por coronavirus. Sin embargo, Alemania no estaba haciendo lo mismo. Y hasta donde sabemos, mantiene su política de si la persona no había sido testeada de coronavirus y murió, quedaba declarada como una muerte por neumonía o una muerte por alguna otra enfermedad. Entonces, podían variar mucho los datos entre un país y otro. Y obviamente, Trump se ha deshecho en apuntarle el dedo a China, diciendo deberían habernos advertido antes. Pero la verdad es que incluso la Organización Mundial de la Salud
declaró a principios de año de que no estaba confirmado el contagio persona a persona. Entonces, hemos visto también la fragilidad en los canales de comunicación, en que tengamos vías abiertas y que podamos confiar en los datos que tenemos. Entonces, para ir apoyando un poco algunas de las cosas y así gatillar un poco la conversación, esa es la primera parte que quiero gatillar. Ese es mi nombre, Leo Prieto, ese es mi logo, la ceja, una gran uniceja. Y esta es mi empresa, Odd Industries, donde justamente ayudamos a las industrias más análogas a convertirse en organizaciones orientadas a datos. Así que créanme que obsesiono, vivo y respiro datos todos los días. Y el primer dato que quiero compartir con ustedes es algo que hemos visto mucho estos últimos días. Como muchos de ustedes deben saber, Chile fue el primer país en toda Latinoamérica en tener acceso a Internet, por allá por el año 92, ¿cierto? Hace casi 30 años ya. La Universidad de Chile fue una de las primeras en casi llegar a conectarse a Internet, y digo casi porque rápidamente apareció la Universidad Católica, empezaron un poco a pelear y las dos en paralelo lograron el enlace, ¿cierto?, a Internet. Teníamos por un lado la red de la Universidad de Chile, REUNA, y la red de la Universidad Católica, y lo chistoso es que estas dos universidades estaban en la Alameda, a pocas cuadras, y sin embargo, si se querían mandar un email de una a otra, cada una tenía un enlace a Estados Unidos, porque la Internet nació allá, así que la conexión era a Estados Unidos. Y ese correo tiene que viajar hasta los servidores de Estados Unidos y después volver a viajar a Chile. Y les comento esto porque un poco más adelante vamos a hablar de la colaboración, eso es la inteligencia colectiva, y cómo nos damos cuenta de lo mucho que nos cuesta colaborar. Chile, primer país de toda Latinoamérica, uno de los primeros del mundo en tener Internet, y en vez de trabajar juntos por eso, las dos grandes universidades estaban peleando por quién iba a ser primero. Lo bueno es que, bueno, acá tenemos un mapa, una evidencia arqueológica, donde vemos estos primeros nodos y vemos que en todo el hemisferio sur, no sé si alcanzan a ver muy bien la imagen, pero no se preocupen, yo les voy a ir explicando lo que se ve, por si no se entiende. Agradezco, Javi, porque me distraigo mucho si yo me pongo a leer, lamentablemente, así que... Sí, de hecho hay un botón rojito al lado de la imagen que minimiza esa parte. No, ni un problema. Digo que por si hay cualquier comentario relevante, como hoy no se entendió, Leo se cortó, tú levanta la voz y me avisáis nomás, yo sigo avanzando. Pero no, hasta ahora hay mucha sorpresa de Valentina por la calidad de tu imagen y Jaime que pregunta directamente qué cámara está ocupando, pero... Estoy usando una webcam. Si quieren después les puedo contar qué es lo que es, pero estoy usando una webcam Logitech usada, por supuesto, con un trípode usado, con un computador usado, un teclado usado. Todo lo que están viendo acá, que creo que quizás, excepto esas baldosas ahí, son usadas. Perfecto. Después les puedo compartir feliz qué cosa estoy usando. Y acá vemos, ¿cierto?, en todo el hemisferio sur, solamente dos países conectados a Internet, Nueva Zelanda y Chile. Muchas veces nos comparamos con Nueva Zelanda, acá otra razón más. Pero lo increíble es que la gran mayoría del mundo no estaba conectado a Internet. O sea, no solamente fuimos los primeros en Latinoamérica, fuimos los primeros en el mundo en estar conectados a Internet, por allá por el año 92. Y el 93, afortunadamente, algunos académicos de la Universidad de Chile publicaron un paper, hizo una especie de censo de la Internet en Chile. A esta altura ya la Universidad de Chile y la Universidad Católica se habían puesto de acuerdo y se habían unido. En realidad la Católica se unió a las otras universidades que ya estaban todas juntas. Y vemos que hace poco más de 30 años habían apenas poco más de 30 dominios.cl en Chile. Habían algo así como 850 nodos o dispositivos conectados y algo así como 30.000 usuarios de Internet. Yo tuve la suerte de ser uno de esos primeros 30.000 usuarios de Internet. Tenía 12 años, estaba en el colegio, pero pude conseguirme una de esas cuentas de la Universidad de Chile de una forma relativamente irregular. Por suerte han pasado 30 años, eso ya prescribió. Y acá vemos, ¿cierto?, universidades y organizaciones en Chile que ya estaban empezando a conectarse, no solo las universidades, sino que incluso organismos de gobierno, o ahí vemos el banco BCI, ¿cierto?, Indumotora, bueno, IBM era esperable, Sonda también. Pero era increíble de que incluso un instrumento tan nuevo, que era así, fondo negro, letras verdes, ya habían organizaciones en Chile que estaban empezando a adoptarlo. Y la razón por la cual les cuento eso es porque, como les decía, yo tuve la suerte de ser uno de esos, ¿cierto?, cabros chicos conectados a Internet porque vivía, afortunadamente, en un país que había logrado conectarse a Internet. Y gracias a que la tecnología de Internet, ¿cierto?, estaba hecha de forma relativamente abierta, yo podía meterme y aprender cómo funcionaba un servidor web, cómo funcionaba el HTML, cómo se hacían páginas web. Y a los 15 años creé mi primer sitio web, lo subí a Internet y un poco por accidente, como contaba Javi al principio, esa primera empresa ficticia que creé con una página web real, empezó a traer clientes reales y por accidente me convertí, tuve la suerte de ser uno de los pioneros de la industria de Internet en América Latina. Y obviamente,
porque esto era mucho más entretenido que hacer las tareas del colegio. Yo pasaba mirando esta tecnología, mirando este código todo el día, cambiando pequeñas cosas, aprendiendo cómo funcionaba el código, mucho antes de YouTube y tutoriales. Acá era prueba y error. Me metía al código, cambiaba un par de palabras y veía si rompía algo o algo funcionaba. Pero rápidamente empecé a obsesionar. Y la razón por la cual les cuento esto es porque ese potencial era evidente, aunque todavía era muy pequeño, era muy incipiente, pero era evidente que algo grande iba a pasar. Y afortunadamente, eso grande para todos los que apostamos sucedió. Hoy día pasamos de 30.000 usuarios de Internet en Chile a casi 15 millones. Estas son las últimas estadísticas oficiales de finales del 2017. Muchos proyectan que la cifra hoy día es más del 90%. O sea, para todo caso práctico, todo Chile está conectado. Y como sabemos, todos tenemos celulares y computadores, hay tablets, televisores conectados, entonces hay más dispositivos que personas conectadas. Y un 84% de todos esos dispositivos son celulares. ¿Ya? Este es el único dispositivo que importa hoy día. Todo lo hacemos desde el celular. Quizás muchos de ustedes nos están acompañando hoy día desde el celular. Y no solamente cualquier celular, de todos los dispositivos, computadores incluidos, casi el 80% son teléfonos inteligentes. O sea, básicamente computadores que son capaces de hacer todo, que por capacidad no se van a quedar cortos. Y de todas las conexiones a Internet, más de la mitad, como eran celulares, más de la mitad son por 4G, la más alta calidad de Internet que hay. Y pronto Chile va a ser el primer país de Latinoamérica en tener 5G también. Y no solamente la mejor calidad de conexión a Internet de celulares, sino que también tenemos la mejor velocidad de Internet promedio de América Latina. Hay varios estudios, hay varios rankings. En este ranking, ¿cierto?, ganaba Chile. Chile salía en primer lugar. Pero en muchos otros estudios, Uruguay nos ganaba en primer lugar y nosotros en segundo lugar. Así que para ser justo, elegí el ranking en el que ganaba Chile, pero ponía a Chile y Uruguay ahí marcados, ¿cierto?, como destacados, con la mejor calidad de Internet, mejor velocidad promedio. Pero no solamente la mejor velocidad promedio, sino que también la mejor velocidad absoluta de Internet. El primer punto en toda América Latina en tener una conexión residencial de más de 600 megabits, y ojo que ya se está empezando a promocionar 1000 megabits residenciales, eso es 1 gigabit para tu casa en Chile, es una locura. El Leo de 12 años todavía no te puede creer que uno se puede conseguir eso en las casas. El primer lugar de toda Latinoamérica no fue la capital de un gran país, no fue Santiago, no fue Las Condes, Providencia o Santiago Centro, fue Valdivia, fue la Perla del Sur, ¿cierto? Esta pequeña ciudad en el sur de Chile. Y aparte de darme la excusa para mostrar esta foto que tanto me gusta, ¿cierto?, de mi ciudad favorita, donde afortunadamente paso un tercio del año, tengo la suerte de poder mostrar que el acceso a infraestructura está cambiando la histórica desigualdad a acceso a infraestructura que había en Chile y en muchos países emergentes en el mundo, donde generalmente las grandes ciudades concentraban la oferta y el resto de la ciudad, ¿cierto?, no llegaba a esa misma oferta. Hace 30 años, cuando Blockbuster llegaba a Chile, probablemente Blockbuster había llegado a Providencia o a Las Condes. Pero hoy día, cuando Netflix llega a Chile, realmente llega a Chile. Entonces, obviamente, Internet empieza a ayudar a romper este desbalance histórico que ha habido en la desigualdad de oferta o de acceso a oportunidades que había en todo Chile. Y esto va a seguir pasando. Y finalmente, el último indicador que les quiero mostrar es el ranking de HackerRank. HackerRank hace una encuesta donde hace que los computines respondan unas preguntas y los evalúa y les pone una puntuación. Y en el último ranking de HackerRank, Chile era el país mejor evaluado de toda América Latina. Es decir, los mejores computines de América Latina están en Chile. ¿Y por qué quise partir contando esto? La razón por la cual quise partir contando esto es porque es importante recordar y reforzar de que Chile es un país digital. Estamos tan acostumbrados a hablar de que somos un país minero, ¿cierto? De que somos un país forestal, de que somos un país donde nuestra economía está basada en los recursos naturales, que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Tenemos la infraestructura, ¿cierto? Tenemos las mejores redes celulares y de banda ancha de América Latina. Tenemos los dispositivos. Antes quizás tenía una buena autopista, ¿cierto? Pero quizás no tenía auto. Hoy día todo el mundo tiene un celular con capacidades de computador. Y tenemos el talento. Tenemos los mejores computines de América Latina. Ni hablar de la maravillosa inmigración que hemos recibido de computines de primer nivel, ¿cierto?, de Venezuela, México, Estados Unidos, de todas partes del mundo. Un tercio de mi equipo en OD vienen de otras partes del mundo, de Turquía, de Estados Unidos, de India. Ese es el Chile de hoy. Entonces, la razón por la cual les digo hoy es porque esto no solamente debería ser una fuente de orgullo, sino que, ¿cierto?, un gran poder trae una gran responsabilidad, como decía nuestro amigo Spider-Man. Y si tenemos todo esto a favor en Chile, desde Chile tienen que estar saliendo las soluciones a los grandes problemas del planeta. Tenemos que buscar esta ventaja y aprovecharla.
no solamente, y muchas veces lamentablemente escuchamos al gobierno yendo a buscar a los expertos en seguridad informática de Finlandia, o los expertos, ¿cierto?, en visión computarizada de China, y lamentablemente nos cuesta creer lo que hay acá y lo que podemos hacer con lo que hay acá. Y en esta época de cuarentena y trabajo remoto, todos nos fuimos a trabajar a nuestras casas, ¿cierto? O la gran mayoría, muchos de los que podíamos, voy a corregir, porque muchos no podíamos, no pudieron trabajar o no han podido ir a trabajar a sus casas por distintas razones. Entonces, también nos damos cuenta que somos un país que está preparado para el trabajo remoto. Hoy día podemos trabajar desde cualquier parte de Chile, ¿cierto? Esta mega banda ancha no solamente está disponible en Las Condes, está disponible en Valdivia, en Antofagasta, ¿cierto? En Coyhaique. O sea, tenemos acceso a infraestructura en todo Chile. Y también aprovechemos esta oportunidad que nos da el coronavirus para entender de que el trabajo tiene que cambiar, la forma en que funcionamos tiene que cambiar. Todos los que tenemos familia, ¿cierto? O niños pequeños, sabemos lo difícil que es trabajar en casa con los niños sin colegio, pero entendamos que con colegio las cosas van a cambiar un poco, ¿no es cierto? Y que cada día que ha pasado de trabajo remoto, de trabajo desde casa, hemos aprendido mejores hábitos, mejores mecanismos, y yo vengo trabajando desde casa desde que tengo 15 años, en la casa de mis papás, así que feliz de compartir cualquier consejo que les sirva. Hace 15 años publiqué un post, ¿cierto?, con consejos para eso. Mira, acá aparece mi esposa, me está viendo por la videoconferencia. Hola, mi amor. Está presente, está presente. Y esto obviamente no solamente en Chile, es toda América Latina. Yo refuerzo el caso de acá, pero Chile es un país chico dentro de toda América Latina, y 2/3 de toda América Latina ya está conectado. O sea, esto no es algo exclusivo para Chile, esto es lo que está pasando en todo el mundo. Quizás Chile partió un poco antes, como les decía, tuvimos internet antes que el resto del mundo, pero el resto del mundo, que los que llegaron más tarde, se han movido algunos de ellos mucho más rápido que nosotros. En países como Colombia, su movimiento ha sido, estaban mucho más atrás que Chile y hoy día está mucho más adelante que Chile. Entonces, esto no es algo solamente de Chile, esto es algo, un fenómeno global, nuevamente. Y les quiero hacer un pequeño comentario sobre Parasite, quienes hayan visto la película. No voy a hacer el comentario, ¿cierto?, sociopolítico sobre Parasite, pero yo creo que todos los que vemos Parasite, aunque sea una película coreana, hablada en coreano, sobre dos familias coreanas, o una familia coreana, podemos identificarnos con eso en cualquier parte del mundo. Nos podemos identificar con eso en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Y nuevamente es para reforzar de que somos mucho más parecidos de lo que creemos. O sea, los problemas que estamos viviendo son mucho más comunes, ¿cierto? Las oportunidades que tenemos son mucho más comunes. Entonces, dejemos de pensar en que somos tan distintos, en mirarnos el ombligo, en este nacionalismo, ¿cierto? En America First, Chile First, ¿cierto? France First. No, World First, el mundo primero. ¿Cierto? Las cosas que hace un país afectan al país del lado. Pensemos de forma colectiva. Seamos inteligentes y estratégicos. No es un comentario político, pero si quieren podemos profundizar en qué quise decir con eso. Entonces, no voy a entrar en detalles sobre Firewire, pero Firewire, como algunos de ustedes deben saber, es un sitio que yo creé hace varios años atrás, y Firewire se convirtió en el blog español más influyente del mundo, hecho por alguien que no sabía nada de periodismo, y en un país que nunca había sido líder en el mundo de los medios. Y cuando me preguntan cuáles fueron las claves del éxito de Firewire, yo siempre lo resumo en 3 cosas. Lo primero, datos. Yo soy un computín, yo no sabía cómo hacer una pauta editorial, yo usaba los datos para poder tomar decisiones. Datos que podían venir de Google Analytics, ¿cierto?, el comportamiento del tráfico, pero incluso ir más allá. Y creamos unos pequeños robots, unos procesadores unos bots que hacían procesamiento natural de lenguaje, inteligencia artificial, hace casi una década, que leían el contenido y nos ayudaban a entender qué es lo que buscaban las personas y que nadie más le estaba entregando. Entonces usábamos los datos y la tecnología básicamente para darle a nuestros usuarios, a nuestros clientes lo que ellos querían. Los datos resolvían nuestros problemas. Y los datos nos decían, por ejemplo, que los móviles estaban despegando, como ya hemos visto, y como éramos pobres, éramos una empresa chica, podíamos dedicarnos a solo un problema, confiamos en los datos, incluso en contra de nuestra guata, y apostamos por los móviles. Y los móviles efectivamente sí se llevaron todo el tráfico y nosotros estábamos ahí esperando. Y cuando toda la gente empezó a migrar hacia consumir contenido en móviles, la mejor experiencia en ese momento estábamos teniendo nosotros, porque muchos otros sitios todavía no se habían adaptado. Pero quizás la tercera gran clave es inteligencia colectiva. Y acá es donde quiero cerrar para que abramos la conversación con este último punto. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Bueno, ¿cómo se llama? Firewire, para nosotros la inteligencia colectiva era no estar creando un producto o servicio para nuestros usuarios, para nuestros clientes, sino que estar construyendo cosas con ellos, ¿cierto? Involucrarlos en la toma de decisiones, de cosas tan chicas como el color del logo hasta cosas más profundas, pero que ellos fueran parte de la toma de decisiones. Al final estábamos creando una plataforma para ellos, ¿cierto? No para nosotros. Y como la inteligencia colectiva es un concepto un poco más extraño, lo voy a explicar con un par de láminas y ahí poder abrir la conversación.
El ejemplo más sencillo son las enciclopedias. Hace no mucho tiempo, hasta hace no mucho tiempo, la británica era la enciclopedia de rigor en el mundo, ¿no es cierto? Como ellos mismos se autodenominaban, la suma del conocimiento humano, the sum of human knowledge. De alguna manera lograban en apenas, ¿cierto?, 30 tomos y 30.000 páginas, y solo en inglés, reunir todo el conocimiento humano, que ya sonaba sospechosa su declaración. Pero hoy día sabemos que la enciclopedia de rigor es otra, es la Wikipedia. Y como todos ustedes saben, la Wikipedia no solamente es libre para que cualquier persona lo pueda abrir, sino que la Wikipedia también es libre para que cualquier persona pueda generar contenido. Esta es inteligencia colectiva en su forma más profunda, donde cada uno de nosotros puede aportar un artículo completo a la enciclopedia o un punto o una coma. Y sinceramente, realmente lo único que hace falta es tener acceso a un dispositivo, a un computador o a un celular conectado a Internet, ¿cierto? Y saber leer y escribir. Eso básicamente significa que cualquier niña o niño de 6, 7, 8 años puede ayudar a escribir una enciclopedia. Entonces, obviamente, con un modelo así, los académicos de la británica, ¿cierto?, en Cambridge, en el norte de Europa, se rieron y dijeron, esta cosa nunca va a competir con nosotros. Como una enciclopedia en la que cualquier niña de 8 años puede escribir, va a competir con algo hecho con puros académicos, ¿cierto?, en el norte de Europa. Bueno, hoy día sabemos, casi 20 años después, múltiples estudios han demostrado que, guardando las proporciones, por supuesto, la Wikipedia tiene 50 millones de artículos, la británica tiene 30.000 artículos, la Wikipedia es tan precisa como la británica. Lo que es más sorprendente, la británica contenía tantos errores, guardando las proporciones, como la Wikipedia. Algo totalmente controlado, hecho solo por académicos, versus algo abierto en que toda la humanidad pueda participar. La británica solo en inglés, la Wikipedia en todos los idiomas del mundo. Es muy, muy sorprendente. Pero más allá que un estudio, me gusta este ejemplo. Como algunos de ustedes deben saber, la primera vez que IBM muestra su primer cierto motor de inteligencia artificial o sistema, plataforma, servicio de inteligencia artificial, Watson, lo muestra en uno de estos programas de conocimiento general, donde básicamente tenían que responder preguntas de conocimiento general. Y como podemos ver ahí, IBM le está dando paliza, $77.000 de puntaje versus 21.000 o 24.000 de los mejores representantes de la raza humana. Watson le estaba dando paliza a la humanidad. Pero lo que mucha gente no sabe es que todo el conocimiento de la Wikipedia venía de 5 millones de artículos, perdón, todo el conocimiento de Watson venía de 5 millones de artículos de la Wikipedia. Es decir, IBM confió en la precisión de la Wikipedia para poder entrenar a Watson. Y si Watson se equivocaba en su respuesta, era porque el contenido de la Wikipedia estaba malo. Y obviamente Watson ganó, lo que valida que el contenido era preciso, era correcto, eran las respuestas a las preguntas que se estaban buscando. Así que para mí la mejor validación de la precisión de la Wikipedia, y mucha gente se ríe de la Wikipedia, es un fan infinito de la Wikipedia, apoyen a la Wikipedia con, aunque sea $1 todos los años si pueden. La mejor validación de la Wikipedia es que IBM haya entrenado a Watson con esto. Pero incluso más allá que eso, me encanta el fenómeno que la inteligencia artificial de Watson solo fue posible con la inteligencia colectiva de todos nosotros juntos construyendo la Wikipedia. Pero cuando muestro este ejemplo, todo el mundo me dice, bueno, sí, es que los modelos de inteligencia colectiva en una fundación sin fines de lucro, como lo es la Wikipedia, funciona, pero en el mundo real, ¿cierto? En el mundo de los negocios, esto nunca puede funcionar, ¿cierto? Y por eso me gusta, y voy a terminar con este ejemplo, hablar de Android de Google. Como muchos de ustedes deben saber, hace rato que Android es el el sistema operativo más popular del mundo. Hace rato que le ganó a Windows. Windows ya no es el número 1, Android es el número 1. Y como muchos de ustedes deben saber, Android es un sistema operativo promovido, ¿cierto?, distribuido por Google. Pero lo que mucha gente no sabe es que Android está basado en Linux. Y Linux, para hacerlo sencillo, es un sistema operativo que fue construido al igual que la Wikipedia. Pero así como en la Wikipedia cualquiera puede aportar un artículo, ¿cierto?, o un párrafo a un artículo, en Linux cualquiera puede aportar códigos, ¿cierto?, o pequeñas mejoras al código de Linux. Y yo sé que no alcanzan a ver, así que se los voy a leer, pero acá abajo vemos que Linux está basado en principios del código abierto, o nace con principios del código abierto del año 91, ¿cierto? Hace casi 30 años, que a su vez estaban basados en principios del software libre de mediados de los 80. Y la razón por la cual les cuento esto es porque esto no es el siglo XXIV, esto no es lo que se viene para los próximos 20 años, este no es el próximo libro, ¿cierto?, de Harari. Esto es algo que viene pasando hace casi 4 décadas. Insisto,
Esto hoy día es el sistema operativo más popular del mundo. Linux le ganó a Microsoft. O sea, ya está validado que este modelo funcionó. ¿Y por qué los computines empezamos a colaborar en los años 80? Porque fuimos los primeros que nos interesamos en la Internet. Los primeros que empezamos a usar esta hiperconectividad. Y nos dimos cuenta que ahora, en vez de cada uno trabajar en su código solo, ahora podíamos compartir código. Y Linux empezó a crecer tan rápido en los años 90, ¿cierto? Casi toda la Internet funciona sobre Linux, porque en los años 90 éramos los computadores que podíamos jugar con esto. Las otras plataformas eran cerradas, no nos permitían jugar o experimentar. Y por lo tanto aparecía una nueva tecnología, aparecía la web, o aparecía el Wi-Fi, o aparecía el Bluetooth, y rápidamente alguien escribía ese código, lo aportaba a Linux, y quizás días o semanas después estaba disponible para todas las personas en todo el mundo. Y las empresas tradicionales se podían demorar meses o años en implementar esta tecnología. Entonces, Linux empezó a crecer muy rápido entre los computadores. Y empezó a crecer tan rápido que los líderes de la industria en esa época no supieron cómo diagnosticarlo. Linux es un cáncer, dijo el gerente general de la empresa más grande de tecnología en su momento, ¿cierto? A principios de este siglo. 15 años después, el nuevo gerente general de esa misma compañía tiene un discurso totalmente distinto. Microsoft ama a Linux. ¿Y por qué cambió esta forma de pensar? Porque se dieron cuenta que no importa cuántas patentes tenga Microsoft, no importa qué tan grande sea Microsoft, no importa cuántos recursos humanos o financieros, cuántas personas con doble doctorado tenga, ¿cierto? Los modelos de innovación cerrada no pueden competir con los modelos de inteligencia colectiva. Lo increíble es que hoy día Microsoft pasó de ir en contra de Linux y declarar que Linux era un cáncer, hoy día ser uno de los top 10 aportantes en código a Linux. ¿Y por qué eso es alucinante? Es porque Microsoft está gastando plata de su bolsillo para pagarle a sus ingenieros, que son de los más caros del mundo, para que escriban código que luego Microsoft le regala a Linux. Código que después toma Google y lo mete en Android. El sistema operativo que desbancó a Windows, el producto estrella de Microsoft. Es decir, Microsoft está usando su plata para beneficiar a su competidor. Eso va en contra de lo que se ha enseñado en todas las escuelas de negocio en todo el mundo toda la vida, ¿cierto? Supuestamente es la competencia la que trae la innovación, es la competencia, ¿cierto? La que trae mejoras y beneficios para los consumidores. ¿Cierto? Nos estamos dando cuenta hoy día que no es la competencia, es la colaboración la que empuja la innovación y es la colaboración la que crea mejores productos para todos. Entonces es muy curioso porque muchas veces nos criamos pensando que la colaboración era un principio anticapitalista y hoy día nos estamos dando cuenta que todas las empresas más grandes del mundo son de las marcas del mundo, incluso Apple, Google, o sea, Facebook, todas las que queráis, todos los días participan en este código abierto y comparten código entre ellas. La primera versión del navegador Chrome de Google estaba basado en WebKit de Apple. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de código y tecnologías que comparten estas empresas entre ellas. Y hoy día estamos hablando de las empresas más grandes del mundo. No son dos jóvenes idealistas, emprendedores que creen que un mundo mejor es posible. Estamos hablando de todas las empresas más grandes del mundo que se dan cuenta que la única forma de seguir siendo competitivas, ¿cierto? Y punta de lanza y dominantes en sus mercados era colaborar. Era inteligencia colectiva. Yo podría hablar 10 horas más, Javi me conoce, y tengo miles de láminas acá para contar las historias, pero con esto quería simplemente abrir la conversación. Porque hoy día estamos en un desafío global tremendo, un desafío que requiere las mejores mentes del mundo trabajando juntos, ¿cierto? Y históricamente también nos han hecho crecer pensando en que la copia era algo malo, ¿cierto? Cuando es al revés, lo bueno se debe imitar, se debe copiar, ¿cierto? Si yo te veo a ti estornudando así, te tengo que copiar, en vez de decir, ay, no, quiero hacer algo original, voy a estornudar así. No, tomemos las buenas prácticas, repliquemos las buenas prácticas, pero distingamos la copia del plagio. O sea, todo el código que Microsoft le aporta a Linux va con la atribución de Microsoft. Y el código que a su vez Google después toma de Linux y le mete a Google, si es que va a la atribución de Microsoft, tiene que continuar con la atribución de Microsoft. Distingamos, insisto, la copia del plagio. No robemos ideas, no robemos cosas, pero compartamos cosas y respetemos la atribución. Reconozcamos de dónde vino esa idea. Porque para resolver pandemias como la que estamos viviendo hoy día todos nosotros, tenemos que juntar nuestras cabezas, tenemos que juntar nuestras mejores ideas, tenemos que copiar esas mejores ideas, pero tenemos que dar el reconocimiento donde corresponda. Si esa persona invirtió una fortuna para llegar ahí, tenemos que buscar la forma de poder devolverle, ¿cierto?, la inversión con las utilidades necesarias. Pero no bloqueemos esa innovación para que, basándonos en la confianza, esa persona haga lo que quiera. Sabemos del caso que pasó... hay muchas de estas situaciones en el mundo, pero un caso el año pasado con un remedio, ¿cierto?, paliativo para la gente con VIH, HIV, no sé cómo se dice, me confundo, perdón,
gente con HIV, una empresa llega, se compra una farmacéutica con las patentes y de un día a otro subió el precio del remedio 10 veces. Y como la patente era suya, nadie más podía fabricar ese remedio y tenía total control sobre el precio. Esas cosas no pueden pasar. Especialmente cuando estamos hablando del bienestar colectivo, de cosas que nos impactan y que nos benefician a todos. Y por lo tanto necesitamos que nuestros gobiernos manejen, transparenten y compartan mejor los datos, que sepamos qué datos compartir, porque siempre, por sobre todas las cosas, tiene que estar la protección sobre la vía privada, ¿cierto? Sobre los datos personales, especialmente los de salud, pero tenemos que entender cuáles de esos datos anónimos o anonimizados se pueden compartir para poder aprovechar esta tremenda capacidad de talento, ¿cierto?, que hay en Chile y en todos los países del mundo, para que trabajemos juntos, los gobiernos, con las instituciones privadas, con las universidades, compartiendo. Y ni me hagan hablar sobre las universidades porque lamentablemente hay un dolor muy grande. Mucha gente, para poder publicar su paper y muchas veces para conseguir su doctorado, no pueden colaborar porque si no tendrían que poner 700 nombres en el paper y necesitan que el paper sea de ellos. Entonces hay unos incentivos muy perversos para no colaborar y tenemos que trabajar juntos para resolver esto, porque esto no es solo para las empresas de tecnología. Hoy día todos tenemos que pensar y funcionar como empresas digitales. Imagínense el desafío para los gobiernos, ni hablar de los políticos, que les gusta llamarse de oposición, da lo mismo quien esté, ¿cierto?, liderando, siempre va a haber un bando de oposición cuando ojalá fueran bandos de colaboración, que es justamente lo que necesitamos. Javi, cuando usted quiera. Perfecto. Yo podría seguir con mis declaraciones y monólogos. Así es verdad, doy fe de eso. Hugo Céspedes pregunta, ¿crees que la inteligencia colectiva podría ayudar a enfrentar la recesión que se pronostica y que, bueno, se dará luego del COVID-19? Y de hecho, las proyecciones, dice, serían peor que la gran recesión de 1920. Hugo, en lo personal, cree que sí, y es algo que los economistas no consideran en sus modelos de proyección, pero le gustaría conocer tu opinión. Sí, efectivamente, mira, hay varias cosas que estamos aprendiendo y que estamos aprendiendo todos los días. Primero, empezamos a hacer modelos con los datos que teníamos de China, después empezamos a hacer modelos con los datos que teníamos de Italia y del resto de Europa. Hoy día estamos haciendo modelos con lo que tenemos de múltiples países, entonces las proyecciones están cambiando todos los días. Hace un mes había gente que la proyección no era tan drástica, después iba a ser tremendamente dramática, y ahora tenemos todo tipo de voces, y según cómo vemos los modelos. Me alargué un poco con la inteligencia colectiva, que es lo que más me importaba, y tiene unas láminas para hablar sobre cómo los datos pueden ser interpretados de muchas formas distintas. Ya hablamos antes de cómo generamos los datos y si estamos midiendo de forma distinta. Hablé del caso de Italia versus Alemania. Obviamente los resultados a los cuales puede llegar o las proyecciones que puede hacer pueden ser muy distintas, pero ni siquiera hablé de las interpretaciones, porque con los mismos datos, supongamos de que solo nos enfocamos los datos de un país o de una fuente, tú puedes usar esos gráficos para interpretarlos de muchas formas distintas. Entonces, es peligroso o es delicado saber cómo se generan los datos y es delicado también saber cómo se está llegando a esa conclusión. Entonces, digo solamente para decir de que sí, hay mucha gente diciendo que se viene una recesión, muchos países ya están en recesión, se viene una recesión peor que la Gran Depresión de Estados Unidos de hace un siglo, poco menos de un siglo, pero hay algunos que dicen que va a ser dramática, pero quizás no tan dramática, y hay razones para tener esperanza todavía. Porque curiosamente, de alguna forma extraña, las empresas digitales siguen funcionando. Hay cierta parte de la economía que puede seguir operando de forma digital o de forma remota, entonces estamos tratando de entender hasta dónde esto impacta o no. Entonces, si la inteligencia colectiva puede apoyar a eso, 100%, pero yo obviamente tengo un sesgo, yo estoy convencido que la inteligencia colectiva puede resolver todos los problemas, pero si tú encuentras una solución al problema, hazla pública, compártela, porque puede que esa solución no le sirva a todos, pero con tal que sirva a una otra persona, ya estás ayudando a generar ¿cierto? Una reacción en cadena de cambio positivo. Lo mismo que puede hacer un virus como el coronavirus, ¿cierto? Donde ese contagio se empieza a hacer exponencial. Quizás tú eras solamente una persona contagiada, pero probablemente contagiaste a 3, no a 3.000, pero contagiaste a 3 y esas 3 contagió a cada una a otras 3. Entonces, con tal que les sirva tu idea o tu solución o lo que tú descubriste a solo 3 personas, ese tiene el potencial también de ser exponencial. Yo tengo la suerte de participar en varios grupos de WhatsApp y de otros mecanismos similares para compartir experiencias con emprendedores. Y les diría que al principio nos da mucho susto compartir nuestros miedos, nuestros dolores, ¿cierto? Todos queremos ser choros, todos queremos hablar de cómo la resolvimos. Más susto y más miedo nos da decir, oye, estoy con este problema. Y yo tuve la suerte de tener estos grandes grupos, algunos con 200 emprendedores, y poder decir, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo estos problemas. Y escuchar las
soluciones que me proponían otras personas eran increíbles. Muchas no aplicaban para mí, pero podía implementarlas de cierta forma. Y muchas veces simplemente abrir la boca y decir, oye, tengo un problema, necesito ayuda, que nos cuesta hacerlo, es la mejor forma de gatillar esta inteligencia colectiva. Acá hay dos preguntas similares, van en la misma línea, a propósito de presentación de Milo Enríquez y Pablo Narváez, que hablan de que hay una corriente de opinión de expertos que menciona que el 5G, la conexión 5G, es dañino para los seres humanos, para los seres vivos. De hecho, Pablo cita al doctor Thomas Cowan respecto a eso y le gustaría conocer tu visión. A ver, voy a tratar de hacerla corta porque esta puede ser 3 horas y media. Voy a hacerla súper corta. Cuando tú sales al sol, ¿ya? Tu piel cambia de color, ¿ya? Ese es el nivel de radiación que genera el sol. Y sin embargo, el sol lo consideramos algo sano. Bueno, para que ustedes entiendan, el ser humano nunca ha creado, sí, a veces en laboratorio por 2 minutos pero desaparece, el ser humano nunca ha creado nueva materia, ¿cierto? Hemos sido simplemente capaces de dominar o controlar las leyes de la física existentes. No hemos nosotros cambiado las leyes de la física. Y por lo tanto, las microondas de una red 5G, 4G, 3G, 2G, lo que sea, Wi-Fi, del microondas de tu casa, son el mismo tipo, están moduladas distintas, pero el mismo tipo de microondas que vienen del Sol. ¿Ya? Entonces, si le tienes miedo al 5G, tenle más miedo al Sol. Podría seguir, pero es un buen resumen. Perdón, no quiero ridiculizar, perdón si sonó eso medio mala onda, no era con mala onda, pero es decir, estamos todo el rato aterrados de la tecnología y no nos damos cuenta de que la tecnología muchas veces es mucho más inocua que las cosas que están alrededor nuestro. Insisto, el sol. Pero es tan nuevo y tan desconocido que inmediatamente estamos codificados y programados genéticamente de esa manera, saltamos a asumir de que tiene que ser malo. Puede ser bueno, pero tiene que ser malo. Es mucho más probable que sea malo antes de que sea bueno. Sí, José Botet en el mismo chat mencionaba el ejemplo cuando se dio los trenes y habían investigadores que decían que el cuerpo humano no iba a ser capaz de soportar estar a 30 kilómetros por hora moviéndose. Y los aviones y muchas cosas que hemos ido aprendiendo. Y tengo, de hecho, una lámina que sí la quiero contar. Conversemos, o sea, por favor, hagan las preguntas necesarias mientras yo llego a esa lámina para contarles una historia que habla sobre... Perfecto. Cristina nos contó ahora recién que se tuvo que ir, han habido 360 personas. Cristina se tuvo que ir, pero ella tenía una inquietud sobre tu presentación. Y ella preguntaba cómo lograr que la programación se incluya en el currículum en Chile y cómo es que todo el potencial que tú estabas indicando no se ha visto por parte del Ministerio de Educación. Esa es la pregunta de Cristina. Perdón, ¿por qué el Ministerio de Educación no ha aprovechado? No ha visto muchas de las ventajas que tú mencionabas de la inteligencia colectiva, de la importancia de la programación en los niños, etc. Sí lo he visto, absolutamente. Yo me he juntado muchas veces con distintos ministerios de educación, de distintos gobiernos chilenos, y todos le ven la importancia, pero hay muchas capas y es muy difícil, ¿cierto? No es simplemente actualizar el currículum, oye, todos ahora tienen clase de programación, sino que necesitas entender la realidad de cada escuela, la realidad de los profesores, la realidad de muchas de esas familias en sus casas. Yo he estado en escuelitas públicas, ¿cierto? Perdidas en el altiplano, en que los niños básicamente viven internados de lunes a jueves adentro de la escuelita y son 7 alumnos para una profesora. Entonces, tratar de llegar y decir, este es el nuevo currículum educativo y todos tienen que aprender así, es más difícil. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de apuntarle a los profesores y decirle, mira, depende de ti, tú puedes inspirar a alguien para que pueda lograr las cosas por su cuenta también. Entonces, sí veo que hay una necesidad y un interés, no es tan fácil, lamentablemente, pero existe, para que no estemos desilusionados de que no la están viendo. Sí la están viendo. Y esto está empujando mucho a que vean aún más la importancia de tener preparado un currículum para, por ejemplo, tener educación remota. Excelente. Juan León pregunta si conoce algún caso colaborativo local exitoso. Muchos, pero es que yo creo que no son tan conocidos, entonces tengo que darle demasiado contexto. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hace varios años atrás, el gobierno de Chile
la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso estaba a punto de promulgar una ley, curiosamente, en que todos los usuarios de Chile o todos los ciudadanos chilenos iban a tener que usar ciertas tecnologías, iban a tener acceso a ciertas herramientas, pero eran todas específicas de una empresa. No voy a nombrar la empresa porque da lo mismo. Y lo increíble es que muy rápido se juntó un grupo totalmente orgánico a través de ese sitio que tenía yo llamado Firewire, donde literalmente en 48 horas se organiza este grupo, se empieza a escribir una carta para los parlamentarios en formato wiki, es decir, cualquier persona podía meter mano y modificar esta carta, y un par de días después estamos en las puertas del Congreso entregando esa carta. Y se generó todo un movimiento de forma totalmente distribuida, descentralizada, sin líderes y totalmente autogestionada. Y es un ejemplo muy sencillo, muy cercano a mí, pero es un ejemplo muy real, y eso sucedió hace más de una década. O sea, para decirle de que estas tecnologías las tenemos hace rato. Cuando está la voluntad, podemos hacerlo, podemos trabajar juntos para resolver los problemas. Y también lo estamos viendo un poco hoy día. Estamos viendo muchas organizaciones, empresas que se están llamando y poniendo de acuerdo entre ellas para resolver problemas. Nosotros trabajamos con visión computarizada para resolver algunas problemáticas y rápidamente nos pusimos a llamar a otras empresas que nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo solos, todos reaccionábamos rápido y de una llamada al final del día habíamos armado un proyecto entre múltiples empresas distintas que nunca habíamos trabajado juntas, un poco con la voluntad del desafío que teníamos hoy día. Entonces, realmente hay que aprovechar un poco estas cosas que nos hacen a todos pensar en el mismo problema para que trabajemos juntos en resolverlas. Porque quizás en el día a día estamos muy enganchados en los desafíos de cada uno. Desafío Levantemos Chile, es un ejemplo maravilloso. Acá están hablando de Desafío Levantemos Chile y es increíble. Desafío Levantemos Chile realmente logra hacer colaborar entes y organizaciones que muchas veces no colaboran. Y aunque se llama Desafío Levantemos Chile, me ha tocado muchas veces simplemente ayudarlos a conectar o presentarles a alguien, van y buscan la solución afuera y logran hacer colaboraciones, ¿cierto? Cruzando fronteras, como por ejemplo ahora que están ofreciendo miles de horas de capacitación remota gratis a través de Platzi, platzi.com, platzi.com. Así que revisen esa herramienta, quizás haya información de lo que está haciendo con Desafío Levantemos Chile, pero Desafío Levantemos Chile hace mucho de eso. Se dedica solamente a tratar de unir y conectar y hacer que la gente colabore. Francisco Javier Proboste pregunta, ¿cómo crees que debería ser el sistema de retribución hacia los aportes en la colaboración? En muchos casos es gratis, pero podríamos pensar en un sistema económico al respecto. Perdona, perdona Javi, justo me puse a leer a alguien que puso algo sobre ¿me puedes repetir la pregunta? Pregunta, ¿cómo crees que debería ser el sistema de retribución hacia los aportes Perfecto. en la colaboración? En muchos casos es gratis, pero podríamos pensar en un sistema económico al respecto. Sí, no, 100%. Mira, es bien sencillo. Es de esas cosas que son como sospechosamente simples, ¿no es cierto? Si tú eres un experto en un tema y pasaste miles de horas investigando ese tema, y quizás publicaste un paper al respecto, quizás escribiste un libro, pero aportaste ese conocimiento al mundo, aunque no te hayan pagado nada, aunque hayas regalado el libro, esas miles de horas que tú desarrollaste, tú manejas ese conocimiento mejor que nadie. Y eso te hace a ti muy valioso. Entonces, aunque tu invención, aunque tu aporte sea gratis, el conocimiento que tú tienes es muy valioso para quienes quieran usar ese conocimiento también. Entonces, en el mundo, voy a usar nuevamente el ejemplo de la tecnología, en el mundo del código abierto, que es un tipo de inteligencia colectiva, todas las personas que han regalado su código se han hecho infinitamente millonarias porque al regalar ese código está disponible para todas las empresas del mundo. Y ahora tienes un mercado de miles de empresas que están usando tu tecnología gratis y que quizás quieren una consultoría, o quizás quieren resolver una pregunta, o quizás quieren que tú seas parte de su equipo por 2 semanas. Y ellos están pagando un sueldo por trabajar con ellos, no están pagando licencia o por tu patente. Entonces, si al final lo que queremos es retribuir a los individuos que están compartiendo su conocimiento, ese es el mecanismo. Hay un caso muy famoso de una empresa de bases de datos que se llama MySQL, que es una empresa alemana, que crea esta base de datos gratuita, MySQL, vuelvo a nombrarla, donde cualquiera, más que gratuita libre, cualquiera podía tomar y usar MySQL. Pero obviamente cada vez empresas más grandes empezaron a usar MySQL, entonces empezaron a contratar los servicios
de los expertos en MySQL. ¿Y quién era más experto que nadie? Los creadores de MySQL. Corte, varios años después, Oracle compra la empresa y los fundadores de MySQL en una fortuna multimillonaria, siendo que la tecnología en sí, el invento, los patentes, eran libres. Entonces, no le estaban comprando por su propiedad intelectual, estaban comprándolo por la capacidad instalada que había en esa organización. Entonces, es un ejemplo muy sencillo y muy rápido. Un autor de un libro, por ejemplo, o un músico. Ese músico puede ir y regalar sus canciones, Creative Commons. Yo le promoví a todos mis amigos músicos diciéndole, regala tu música por internet, que la gente la puede descargar gratis. Porque así, cuando tú hagas un recital en vivo, ¿cierto? Y la gente está pagando por el espectáculo. No solamente están pagando por escucharte, están pagando por ir a ver el espectáculo, por los músicos en el escenario, las luces, ¿cierto? Todo lo que está ahí. Si nadie conoce tu música, nadie va a llegar a tu espectáculo. Pero si regalaste tu música y todo el mundo la conoce, se va a llenar el estadio. No solamente se va a llenar el estadio, se va a llenar de gente que canta tu canción. Y hoy día sabemos que la gente, los músicos, están ganando muy poco por los servicios de streaming y están ganando principalmente por tocar en vivo. Los autores de libros también. Tú podrías regalar tu libro y si tu libro es bueno, te van a invitar a dar charlas sobre tu libro y puedes cobrar muy bien por esa charla. Entonces, hay muchas formas de generar ingresos, no solo vendiendo tu conocimiento o haciéndolo excluyente. Perfecto. Rob pregunta sobre tu opinión sobre cómo regular el uso de los datos, sin con ello limitar su potencial. Está difícil, y en Chile estamos siguiendo el modelo europeo, menciona él, España, que es bastante restrictivo por exigir consentimiento opt-in. Es muy bueno, a mí me gusta que es mucho el consentimiento opt-in de los europeos. De hecho, yo he tenido la suerte de juntarme con varios parlamentarios y pedirles que mejoremos la regulación y estamos en un problema súper torpe. Durante el gobierno de Bachelet se promulgó la ley, que fue muy positivo, fue bastante transversal, todos estaban de acuerdo, ¿cierto?, de ambos lados de la cancha, de que había que regular el manejo de datos, que estaba siendo muy indiscriminado en Chile, y no se van a imaginar la tontera. Realmente de secretaría. Se promulga la ley está vigente, pero no se ha declarado la jurisdicción, es decir, quién se hace cargo de fiscalizar la ley. Eso es súper torpe, tenemos una ley que protege nuestros datos personales y no tenemos nadie que la proteja. Entonces, y todavía no se ha resuelto. Y sabemos que en Chile tenemos problemas mucho más esenciales, que lo hemos estado viendo, hemos estado viviendo, ¿cierto?, estos últimos meses, más allá del coronavirus, todo el estallido social, pero me parece muy positivo de que tiene que haber regulación. Hay una charla mía, búsquela en internet si quieren, que se llama Regulación versus Innovación. Y obviamente la innovación requiere de que haya bastante libertad. Yo pude crear mi primera empresa gracias a que la internet no tenía regulación, o al menos hasta el nivel en que yo no tenía que sacar una patente para poder crear una página web. Y es importante que esas cosas existan, de que hayan espacios con libertad regulatoria para experimentar, donde tú puedes ir y crear una página web sin pedirle permiso a nadie más que comprar el dominio y tener el servidor, ¿cierto?, seguir los pasos correspondientes. Entonces necesitamos que la regulación permita la innovación, pero al mismo tiempo necesitamos un marco regulatorio. No puede no haberlo y no puede ser totalmente abierto a la interpretación o a la buena voluntad de las organizaciones. Entonces tenemos que encontrar ese balance en ese punto medio y por lo tanto necesitamos que haya una regulación que exija el correcto cumplimiento con castigos grandes como lo que estamos viendo en Europa. De hecho, muchas de las buenas prácticas que estamos viendo en toda la Internet, en todo el mundo, es gracias a Europa. Europa puso medidas súper drásticas y eso hizo que casi todas las organizaciones, porque querían poder operar en Europa, tenían que respetar esa regulación y eso ha permitido mejorar un poco la cancha para todos. Pero, por ejemplo, hoy día se anunció de que se adjudicó una licitación de más de 1.000 cámaras de seguridad que se van a repartir por todo Chile. Y yo entiendo que las cámaras de seguridad efectivamente ayudan a mejorar la seguridad, ¿cierto?, y proteger a las personas. Pero un incorrecto uso de un sistema de vigilancia puede ser tremendamente peligroso. Yo en mis épocas jóvenes fui hacker, me metí a sistemas de forma no autorizada, entiendo un poco ese mundo, sé cómo funciona, y si pasamos de una herramienta tan poderosa como una red masiva, ¿cierto?, de cámaras de vigilancia, no está bien resguardada, no está bien protegida, se puede meter a alguien inescrupuloso y usar eso para perseguir a su exnovia o exnovio, lo puede usar, ¿cierto?, para chantajear a una persona, para secuestrar a una persona. O sea, es realmente muy, muy peligroso el mal uso que se le puede dar a esas herramientas. Y el reconocimiento facial, las principales eminencias
No un doctor en un lado, sino que las personas que han creado los modelos más utilizados de inteligencia artificial para reconocimiento facial han dicho que después de mucho análisis están abandonando su investigación porque, según ellos, los beneficios son muy pocos y las amenazas son demasiado grandes. Y la gran mayoría de los computines con los que me toca relacionarme, todos estamos totalmente en contra del reconocimiento facial o cualquier tipo de reconocimiento biométrico masivo y público. Uno, porque es muy, muy frágil ¿cierto?, a falsearlo. O sea, te ponís un casco de moto o te ponís una máscara y hasta ahí nomás llegó el reconocimiento facial. Entonces al final va a estar espiando a toda la gente inocente y la gente que quiere hacer las cosas ilegales va a poder saltarse eso de todas maneras. Los falsos positivos todavía son demasiado altos, los falsos negativos, como decía recién, son fáciles de generar. Y nuevamente, creas una herramienta de ese nivel, un hacker se mete, puede identificar, y ya lo vimos en Chile, lo vimos en Quilpué, en la comuna de Quilpué, un operador municipal terminó espiando a su expareja usando la red. O sea, sabemos estos problemas. Por lo tanto, seamos conscientes de ello, exijámosles a nuestros legisladores que se hagan cargo y que entiendan el riesgo de estas cosas. Porque muchas veces decimos, no, qué choro, sí, ahora puedo ayudar a reducir la delincuencia. Ahí me han contactado muchos municipios diciendo, oye, podemos usar tu tecnología, yo trabajo con visión computarizada. Créanme que se lo estoy hablando directamente de la fuente. Y nosotros nos rehusamos a hacer reconocimiento facial. Nosotros detectamos objetos, ¿cierto? No individuos. Detectar individuos es tremendamente riesgoso. Así que necesitamos que nuestros legisladores, necesitamos que las personas que están definiendo estas reglas entiendan un poco más de la tecnología con la que están trabajando, y no solamente de un asesor, sino que realmente y nuevamente, inteligencia colectiva. Juntemos estos grupos, se puede hacer hoy día, se pueden juntar muchas voces. Y para que sepan de qué está pasando, está positivo, la semana pasada el Ministerio de Ciencia, estuve yo con casi 20 otras organizaciones que estamos trabajando con visión computarizada, y el Ministerio de Ciencia preocupado de pedirnos la opinión. Hoy día en la mañana estuve hablando con el Ministerio de Economía, entonces, para decirles de que sí, se están preocupando. O sea, no estoy diciendo de que hay que hacer porque no están haciendo nada, hay que hacer porque es importante que no dejemos de hacerlo, pero es positivo de que está sucediendo. Perfecto. Vamos a empezar a cerrar con estas últimas 3 preguntas. Me van a odiar, pero los que puedan, arroba Leo Prieto por Twitter, y feliz de quedarme después respondiéndole cualquier pregunta. Excelente. Vamos con un par más, como más concretas. Fernando Zagal pregunta que, bueno, luego del estallido social y el COVID-19, muchas empresas en Chile, sobre todo pymes, han quedado en una situación económica compleja, eso es sabido por todos. ¿Qué cambio es factible de implementar de forma rápida en este segmento para que puedan sobrevivir? Mencionas la inteligencia colectiva, pero en general el modelo económico ha sido el de egoísmo colectivo. ¿Cuáles serían las claves para el cambio, en tu opinión? ¿Para las pymes en general? Sí. Mira, las pymes somos lejos las más frágiles en estas situaciones, ¿no es cierto? Especialmente las pymes de las industrias del entretenimiento, por ponerlo de la forma más amplia posible, para agarrar desde los restaurantes, ¿cierto? Hasta, ¿cómo se llama? Los cines o los teatros, ¿cierto? Los centros de eventos. Y quiero conectarlo ahí, por ejemplo, con un punto específico, con un restaurante. Acá veo a Chris Portugal, de El Toro, un restaurante extraordinario. Hola, Chris. Felicitaciones para quienes no lo conocen, y pídanle delivery si pueden. Tenemos que apoyar a estos negocios locales, los que pueden seguir operando, por ejemplo, a través de delivery. Entonces busquemos cómo apoyar a esas pymes. Y ese es un poco, uso esa excusa para conectar con esta inteligencia colectiva versus egoísmo colectivo. Busquemos de qué manera podemos apoyarnos entre nosotros, ¿no es cierto? En nuestras conversaciones con estos grandes grupos de emprendedores que les comentaba antes, hubo un emprendedor que declaró y dijo, oigan, ¿saben qué? Yo voy a suspender pagos. Yo no le voy a pagar a mis proveedores porque mis empleados son lo más importante. Y es cierto, los colaboradores, tu equipo, tienen que ser lo más importante, pero tienes que considerar parte de tu equipo también a tus proveedores. Son parte de tu equipo. No puedes unilateralmente decir, me salvo solo, ¿cierto? Que es lo que hemos estado viendo. Entonces, si alguien te ha prestado un servicio, si tú le debes algo a alguien, tenés que pagárselo, especialmente si ese alguien es una pyme. Si ese alguien no es una pyme y es más grande, habla con ellos y busca cómo negociar para buscar situaciones que beneficien a ambos. A mí me ha sorprendido la reacción de algunas, no muchas, de algunas grandes empresas que han sido muy flexibles con esta situación. Lamentablemente, algunos bancos
no han reaccionado bien, o sea, el gobierno baja la tasa de interés al 0,5% y los bancos se mantienen con la misma tasa de interés. Pero después tenemos casos positivos, para no agarrar a toda la banca junta, tenemos al BCI o el Banco Estado, que sí traspasan esos beneficios. Entonces, no ha pasado en todos lados, pero está pasando. Entonces, busquemos de qué forma apoyarnos entre las pymes. Si puedes, si vas a pedir una pizza, piensa quizás si sea mejor pedirle esa pizza a una pyme local que a una multinacional. Y usa esto como excusa para hablar con tu competencia. Esta es otra cosa que no le tomamos el peso. Muchas veces pensamos que nuestro competidor es nuestro némesis, nuestro enemigo a muerte, que si lo veo le pego un combo. Yo, cada vez que descubro un competidor, lo primero que hago es invitarme a un café. Y muchas veces se han convertido en relaciones de colaboración, muchas veces nos hemos terminado fusionando y trabajando juntos, y otras veces hemos simplemente usado esas oportunidades para colaborar, como Google y Microsoft lo hacen. Entonces, busquen y gatillen ustedes esa inteligencia colectiva, no simplemente digan, no está pasando, nadie lo está haciendo, ¿cierto? Y busquen mecanismos alternativos. Vi ahí a Chris Portugal diciendo, oye, ¿qué tal si el Toro publica un libro de recetas? Exacto, eso es excelente. Publica un libro de recetas que diga, oye, haz tu receta del Toro en tu casa. Porque obviamente nunca te va a quedar igual que la receta del Toro, y también uno come en el Toro no solamente por la receta, sino que también por la experiencia, ¿cierto? Por el ambiente, va mucho más allá que solamente ese plato. Varios años atrás, de hecho, McDonald's curiosamente empezó a publicar las recetas de sus hamburguesas, también diciendo, oye, tú puedes hacerte una hamburguesa en tu casa, pero la razón por la cual uno come McDonald's puede ser por otras razones, porque estaba ya apurado, porque es lo que tenéis más cerca, o sea, hay otras razones por las cuales tú comes ahí, no solamente por el plato. Entonces, y te aseguro que si haces ese libro de recetas del Toro y lo distribuyes libremente quizás, puede que el Toro se haga mucho más conocido. Y da todas las alternativas. La persona que quiere el libro rico, bien impreso, ni un problema, que lo compre. Pero la persona que quiere solo la receta, que la busque en YouTube, ¿no es cierto? Gratis. Entonces están todos esos distintos caminos. Oye, y para cerrar, muchas gracias a todos por su tiempo. Veo muchas preguntas y qué ganas de poder responderlas, y me encantaría responderlas a todos. Alguien habla acá, Rodrigo Villalobos, sobre lo difícil que es comunicarse con los competidores. Es cierto, no quiero hacer sonar como que todo esto es muy fácil y hay que hacerlo y ya. Pero las cosas más difíciles son las que ni siquiera se intentan. Y yo me encantaría contarles hoy día, pero en donde estamos haciendo cosas tremendamente difíciles que espero poder compartir con ustedes en algún momento. Y que llevamos más de 2 años tratando de hacerla, y al principio era imposible, y hoy día es factible, sigue siendo difícil, pero si no partís, no lo vas a poder hacer. Y quiero contarles una última cosa. Quiero terminar con este último punto que yo creo que puede influenciar y ojalá inspirar a muchos ahí, que es una de mis historias favoritas, que es la historia del tenedor, ¿ya? Y esto conecta con el 5G, esto conecta, ¿cierto?, con las vacunas, el movimiento antivacunas y todo eso. La gente que tiene miedo al avance científico. Hace 1000 años, y esto quedó escrito en un libro de historia, esto no es una invención mía, esto no es tradición oral, esto no es un mito urbano, están estos documentos, ¿cierto?, respaldados, y tú puedes ir a consultar estos libros escritos por los clérigos, ¿cierto?, los hombres religiosos de la época en Venecia. Como muchos de ustedes deben saber, hace 1000 años Venecia era de alguna forma el centro del universo conocido, ¿no es cierto? Todo el comercio entre Asia y Europa pasaba por Venecia. Y Venecia no era solamente la laguna de Venecia, sino que era casi todo el norte de Europa, era un gran reino. Así que cuando el rey de Venecia, el dogo de Venecia para ser más preciso, se casa con una princesa bizantina, se hace una tremenda fiesta, una tremenda celebración a la cual se invita a toda la corte veneciana. Y todo el mundo empieza, ¿cierto?, a pinchar y a cortar los pedazos de comida con sus cuchillos y agarrarlo con los dedos y llevárselo a la boca. Y esta princesa bizantina saca un objeto extraño, que hoy día conocemos como un tenedor, pero probablemente era de oro y más sofisticado que ese, y empieza a pinchar la comida y llevársela a la boca. Y la corte de Venecia la empieza a mirar, medio extrañada, esta persona rara, con sus costumbres raras. Dice, mire, ¿sabe qué, princesa? Yo entiendo que usted es inmigrante, usted tiene costumbres extrañas, pero ahora usted está en Venecia, y en Venecia hacemos las cosas así. Usted agarra sus deditos, se los ensucia y mete la comida a la boca. Y la princesa dice, bueno, muchas gracias por compartirme su forma de hacer las cosas, pero ¿sabe qué? Yo prefiero hacerlo así, me parece más limpio, más higiénico, más cómodo, y me gusta más hacerlo de esta manera. Prefiero hacerlo así. Pero ¿cómo? Si usted me dice que le gusta más y que prefiere, básicamente está diciendo de que su forma de hacer las cosas es mejor que mi forma de hacer las cosas, y por lo tanto me siento insultado. Está insultando la forma en que yo hago las cosas. Y no solamente yo, mi padre comía de la misma forma, mi abuelo comía de la misma forma, y por lo tanto está insultando a todos mis antepasados.
y se genera un tremendo alboroto, una tremenda discusión en la mitad de esta celebración, y van a buscar a alguien que resuelva el problema, así que van a buscar a los hombres sabios de la época, los únicos que sabían leer y escribir en esa época, ni los reyes sabían leer y escribir, y eran los hombres religiosos, los clérigos, ¿cierto? Ahí es donde estaba el conocimiento, los nerds computines de hoy. Ellos vienen, escuchan este desafío, este problema, ¿cierto? La discusión, se retiran, deliberan y vuelven con el siguiente veredicto. Y declaran lo siguiente. La comida es un regalo de Dios. Usar un medio artificial para llevarlo a la boca implica que no es apta para ser tocada y por lo tanto el tenedor es una afrenta a Dios y por lo tanto el tenedor es demoníaco y por lo tanto el tenedor es ilegal. Esto que suena como una locura está escrito en los libros de historia, búsquenlos después. La historia del tenedor, ¿cierto? History of the fork, como ustedes quieran. Búsquenla y se van a encontrar con esto. Lo que no vamos a poder creer es que este objeto inofensivo, ¿cierto? Que usamos todos los días, que se lo damos a los niños, apenas los pueden tomar con las manos para que puedan, ¿cierto? Comer con un tenedor, un objeto que no destruyó la forma en que funciona la humanidad, fue una amenaza para la civilización hace 1000 años. Fue tal la amenaza, y esta es la parte más difícil de creer, que el tenedor fue ilegal por 5 siglos. Por 500 años el tenedor fue ilegal. Y las imágenes del demonio, ¿cierto?, con este tridente, aparecen en esa época, porque este era un objeto demoníaco que iba a destruir la sociedad y la forma en que funcionábamos. La razón por la cual les cuento esta historia es porque este es un ejemplo hace 1000 años, y si nos ponemos a mirar las historias de las cavernas, quizás hubiéramos encontrado ahí dibujadas historias similares. A lo que voy es que el ser humano está programado genéticamente para sobrevivir. Cada vez que vemos algo inesperado, que escuchamos un ruido, ¿cierto?, en un arbusto, algo que no sabemos lo que es, nuestra reacción instintiva es pensar lo peor posible. Esto es mortal. Esto me va a matar. Esto tiene que ser negativo. Porque está en nuestros genes. Y es evidente. Nuestro principio más básico es sobrevivir. Pero a lo largo de la historia nos damos cuenta de que todas estas tecnologías no llegaron a destruir a la humanidad. Han llegado a resolver muchos de los grandes problemas de la humanidad. ¿Han aparecido nuevos problemas? Totalmente de acuerdo. No es que la tecnología haya eliminado problemas, pero la tecnología no es esta cosa conspiranoica, ¿cierto?, que viene a destruir la forma en que funciona la humanidad. Así que solo quiero terminar invitándolos a que cada vez que aparezca un tenedor en su vida, antes de inmediatamente salir a buscar las teorías conspiratorias de por qué es negativo y por qué va a destruir la humanidad, úsenlo, pruébenlo, porque quizás el tenedor era justo la herramienta que estaban buscando para el problema que tenían. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, te pasaste. Muy inspiradora la presentación, muy general, mucha cultura general también, todo de una sola vez. Damos por cerrada entonces esta sesión de webinar. Queremos hacerlo así, 1 hora y 15 minutos más o menos. Hemos estado calculando que se extienden para poder abordar la mayor cantidad posible de preguntas. No es posible abordar todas las preguntas. Solamente imaginen a 370 personas en la misma sala, como que cada persona, solamente por el hecho de plantear su pregunta, ya estaríamos mucho rato ahí. Pero sin lugar a dudas tienen que seguir a Leo en sus redes sociales. Él es muy activo ahí, en Twitter. Pueden seguir con él. Y sin lugar a dudas, con todas las preguntas que tengo aquí, se puede hacer otro bis con Leo probablemente en el futuro, así que ahí tenemos que estar atentos. Nos despedimos con esto. Muchas gracias por la atención. Dale. Solamente agradecerles a todos por su tiempo. Seguir por internet una presentación de más de 1 hora no es fácil, yo sé que puede ser agotador, así que realmente se los agradezco. Hay preguntas muy interesantes, realmente fascinantes entre todos. Lástima que no pude llegar a responderlas a todos. Como decía recién Javi, @LeoPrieto en Twitter es la forma más fácil de poder contactar por ahí y poder conversar. Y solamente cerrar, Javi, dándote las gracias a ti por tu tiempo, por facilitar todo esto, y gracias a IF por dar este espacio y por todas estas iniciativas que estaban haciendo. Y lo más increíble es que esto parecería oportunista, como que IF dijo, webinar, hagámoslo ahora, y lo increíble es que IF ya lo tenía montado, de hecho lo tenían pensado para el segundo semestre, si no me equivoco. Claro, está muy bien. Entonces, demuestra que muchos ya estaban pensando en poder dar esta herramienta, en poder juntarnos sin importar dónde estamos y ayudarnos a trabajar. Así que eso, trabajemos juntos para resolver los problemas de todos. Escuchemos al que está al frente, incluso si al principio pensamos que puede ser una pelota o un pelota. Es verdad, esa también es nuestra motivación principal, poder generar estos espacios de colaboración. Y ahora pudimos ver, habían personas como de
sé, 27 ciudades distintas. Entonces, como que ese tipo de cosas no es tan fácil obtenerlas de otra forma. Me han hecho varias preguntas, perdona, Javi, esta sí le quiero responder porque la he visto varias veces repetida, sobre cómo distingue OD para hacer el manejo, para proteger la Sí, privacidad. sí, es verdad, lo tengo 2 veces acá, de hecho. Sí, si ustedes se meten, por ejemplo, a Street View, cuando están mirando una calle, ustedes van a ver que Google, ¿cierto? Como que te borronea la cara, entonces no puedes hacer un reconocimiento facial. Entonces, hay momentos que para poder generar el beneficio de poder recorrer una calle como Street View, que es alucinante, pero si estáis saliendo a filmar las calles, inevitablemente vas a pillar gente. Y si se fijan algo impresionante, hoy día incluso Street View en algunas ciudades está logrando borrar a la gente directamente. En algunas fotos satelitales de Google Maps y Google Earth, especialmente en Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, y no las sacaron ahora durante la cuarentena, sino que son de varios años atrás, Google ha ido lentamente borrando a las personas un poco para garantizar tu privacidad. Es decir, hay formas de poder medir el comportamiento. Por ejemplo, nosotros creamos modelos que pueden medir multitudes, que pueden entender cómo estamos usando las ciudades para poder crear mejores ciudades para todos nosotros. Pero al mismo tiempo nosotros anonimizamos cada una de esas personas, es decir, simplemente vemos una especie, no es tan así, pero una especie de figura de palitos, sin distinguir si es hombre, mujer, joven, viejo, ¿cierto? O quién es. Lamentablemente hay algunas personas que no tienen el mismo manejo ético y andan por Chile y el mundo vendiendo, oye, te ayudo a saber cuántos hombres, cuántas mujeres, si volvió la señora Juanita hoy día a tu tienda sin su consentimiento, que es algo que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. No se deben poder capturar datos que puedan identificar a una persona sin su consentimiento bajo ninguna circunstancia. Y eso es muy, muy delicado. Y lamentablemente, si es que las personas no piden eso, las empresas van a seguir ofreciendo eso hasta que nadie quiera comprárselo. Entonces, depende también de nosotros de ayudar a, de alguna forma, educar el mercado para que se pierdan esas cosas, de que exijamos que los servicios no nos digan cuántos hombres y mujeres, porque increíblemente los modelos de inteligencia artificial hoy día con mucha precisión pueden inferir edad, pueden inferir género y pueden obviamente rastrear, saber si esa persona ha pasado 5 veces esa semana, aunque esté vestida distinta, por esa intersección. Entonces, nosotros estamos demostrando de que con comportamientos, ¿cierto?, de grandes números y no persiguiendo individuos, no sabiendo si la señora Juanita volvió 5 veces a esta esquina, pero entendiendo cómo se comporta la ciudad sin individualizar, se puede aportar mucho valor. Incluso con las empresas con las que trabajamos, no individualizamos a los trabajadores. Solamente le decimos, ¿cierto?, qué procesos están activos y cuáles no, y para que ellos vean cómo optimizarlo. Y se están dando cuenta que no es necesario individualizar para poder optimizar o para poder resolver estos problemas. Así que se puede generar mejores datos sin invadir la vida privada de las personas. Eso. Saludos a Concón, a Valle del Elqui, a Miami, Lima, Londres, Alemania, Valdivia. Estoy impresionado, son muchas partes del mundo, como que recién me comentaban por el privado, como es uno de los webinars que no son asociados a un medio de comunicación más diversos que hay. Y bueno, estamos muy contentos por eso. Y tiene que ver mucho con las personas que son parte de esta comunidad, como Leo también, como esta comunidad virtual más amplia. Así que estamos muy agradecidos contigo por haberte dado el tiempo también. Es muy valioso para toda la asamblea aquí virtual que vimos la presentación. Buenísimo. Y compren usado y regalen usado. Webcam usada, trípode usado, lámpara usada, computador usado. Pueden tener muy buena tecnología sin comprar nada nuevo. Chao, que estén bien. Chao, Javi, gracias por todo. Chao, Leo, que estés bien. Perfecto. Entonces, cerramos otra vez la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, es muy valioso. Más de 200 personas, hoy llegaron a 360. Ustedes, los 200, son los que se mantuvieron hasta el final. Muchas gracias. Por favor, atenta a todos nuestros comunicados. Vamos a enviarle información sobre lo que está viniendo. Queremos generar estos espacios de colaboración y el primer base para eso es conocernos, conocer quiénes somos. Ya hemos tenido casos de éxito muy considerables. Con César Hidalgo, en el primer webinar que tuvimos, alguien escribió sobre una iniciativa que estaba teniendo para poder hacer seguimiento a las personas que tenían coronavirus y nos contactaron de 3xI, que es una organización que ayuda a estos emprendimientos. Me pidieron contactar a esta persona y eso sucedió a partir de esta vinculación en el chat. Entonces, es muy valioso lo que pasa ahí, todos los contenidos que se generan. Y ahora, por ejemplo, la persona que creó coronatracker.cl también participó en esta conversación. Pueden visitar la página donde están los últimos datos de
las personas que tienen COVID-19 y cómo está evolucionando en nuestro país. Voy a compartir acá la pantalla. Acá está, coronatracker.cl, una página que me compartieron acá en el chat para que todos podamos ver cuán activo es esta comunidad que se está generando en forma virtual. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad.